Grabar. Bueno, muy bien. A pedido o a sugerencia de Dina, Dina en realidad nos sugiere, ella dice, hace esto, ¿no? Entonces, bueno, yo hice lo que ella me dijo y decidimos dividir las últimas sesiones, uno sobre el fruto del espíritu, que en realidad tenía razón en sugerirlo, y después vamos a tener otra sesión sobre todo el tema de los dones, bautismo del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo. Son temas controversiales, lamentablemente, pero también son temas importantes. Entonces vamos a tratar de sacar lo mejor de ese tema bíblicamente y, bueno, y ver qué podemos aprender también de todo ese tema, ¿sí? Pero bueno, hoy vamos a hablar del fruto del Espíritu, eh, que yo siempre digo, con respecto a los dones, bueno, al cual se da muchísimo más atención, eh, a cada uno se le da por lo menos un don, ¿sí? Y puede ser más también. Pero con respecto al fruto del Espíritu, los 9 ingredientes del fruto, todo creyente debe producirlos todos, ¿sí? Okay, no se pueden separar, es una unidad. Así que por eso es un tema importante, central, hablar de esto. Y bueno, lo intentamos la semana pasada, pero bueno, tuve problemas con mi Zoom, entonces por eso estamos volviendo sobre el tema, ¿sí? Así que bueno, antes de empezar, vamos a pedir a quien es responsable de hacernos dedicar una clase a este tema, así que Dina justo llegó para orar. Buenas noches. Oremos. Padre bueno, Padre misericordioso, Claro. Creador del cielo y de la tierra. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas en esta noche de Gracias, Padre. reunirnos. Gracias, Gracias. Señor, por dejarnos y enviarnos al Espíritu Santo. Te rogamos que sea Él quien nos acompañe en esta noche, quien guíe todo este curso, esta reunión, este tiempo, que sea de edificación los unos con los otros. Te Gracias, Padre. rogamos, Señor, que despiertes nuestros sentidos espirituales, que estemos atentos, que estemos vigilantes, Señor, y sigue tú eh, formando tu carácter, el carácter de Cristo, que lo que hemos de aprender esta noche no solo quede como un conocimiento, sino más bien como esa hambre y esa sed realmente de ser como hijos tuyos, de desarrollar cada uno de esos atributos y cualidades. Te rogamos, Señor, que los hermanos que aún no han podido conectarse, ayuda a vencer cada uno de los obstáculos para que puedan integrarse a la actividad y que, oh Señor, este sea un tiempo también para glorificar tu nombre, exaltarte. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta Gracias. noche y en sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, muy bien. Bueno, como venimos diciendo, este tema es central o debería tener un lugar central en nuestro pensamiento y nuestro anhelo como hijos de Dios, porque como dijo Dina en su oración, eh, estamos hablando de nada más ni nada menos que representar o producir o vivir, tener el carácter de Cristo en nosotros, ¿sí? Y eh, creo que eh, es importante hablar de esto por otro motivo, que es que muchas veces se hace hincapié en muchas iglesias, ¿no? Las personas que tienen, bueno, quizás dones o ministerios de milagros o de maravillas o señales, ¿no? Am, Cuando en realidad, como si eso fuera lo que va a realmente convencer a las personas de creer en Jesús, ¿no? Y el tema es que eso no necesariamente, am,
hace que la gente cree, ¿no? Los fariseos, muchos de los fariseos fueron testigos de muchísimos de los milagros y aún así muchos de ellos no creyeron, ¿no? Se endurecieron, ¿no? Y realmente lo que es más importante personalmente para cada uno de nosotros es que podemos vivir una transformación, ¿sí? Porque eso es de alguna manera el testimonio más fuerte que cualquiera de nosotros podemos dar, ¿no? A otros, ¿sí? Quizás en este curso, ya me confundo, tantos cursos que doy, que, bueno, hablando con un amigo mío de Londres, eh, que, bueno, en los 80 estábamos en la misma iglesia, trabajamos juntos en niños, en adolescentes, jóvenes, ¿no? Y medio como riéndose de las travesuras que hacía cuando era joven, así que ya dije que hice travesuras cuando era joven. Eh, y de alguna manera me hace el chiste de, bueno, qué distinto que sos, ¿no? Estamos hablando quizá de más de 30 años, 40 años atrás, ¿no? Y la realidad que, bueno, quizás uno mira para atrás en su vida y ve cuánto ha uno progresado, ¿no? Desde el momento que uno tuvo su encuentro con Dios y creyó en Jesús. Y bueno, la realidad es que ese poderoso proceso del Espíritu, ¿no? Realmente es la obra principal del Espíritu Santo en el creyente después de nuestro nuevo nacimiento o regeneración, ¿sí? Entonces siempre es importante tener esto presente, ¿no? Eh, y si bien los dones son importantes porque son para edificación de la iglesia, y es la manera en que nosotros también damos a otros y recibimos de otros y somos todos edificados. Entonces, bueno, todo eso es muy importante, ¿no? Nuestro servicio a Dios, nuestro servicio a otros, pero la eficacia realmente de ese servicio y dedicación a la obra de Dios eh, tiene que ser acompañado por eh, una transformación que ha sido visible en nosotros y donde realmente las personas pueden ver en nosotros un reflejo de Cristo, ¿no? De Dios, ¿no? Entonces, bueno, por eso no vamos a ir directamente al tema del fruto del Espíritu, pero vamos a ir a algunos temas que están relacionados con realmente llegar a ese punto de cómo añoramos, ¿no? Estar cerca de Dios para que Él pueda hacer su obra de transformación. ¿Ok? Y la primera pregunta que debemos hacernos es ¿por qué es importante? Bueno, ya lo venimos diciendo, porque nos habla acerca de cómo cultivar el carácter de Dios o de Cristo en nosotros, ¿sí? Y hacemos referencia primero a la pregunta de quién hace la obra, ¿no? Bueno, este curso sobre el Espíritu Santo queremos ver cómo Él obra en nosotros y con qué fin está obrando, ¿sí? Y sin duda, esto era la tarea principal por cual el Espíritu Santo fue enviado al mundo después de la ascensión de Cristo, para que Él diera testimonio de Cristo, para que Él trajera convicción de pecado en el corazón de las personas, para que las personas crean en Jesucristo, ¿no? Para su salvación, ¿sí? Entonces, la tarea del Espíritu Santo, tomando nuestros principios generales de la primera y segunda charla, es realmente de alguna manera completar lo que el Padre y el Hijo habían empezado, ¿sí? Y no solo eso, sino que tiene la meta de prepararnos para lo que es la última etapa
de nuestro proceso o orden de la salvación que vimos la vez pasada, que es nuestra glorificación, que significa el momento que llevaremos la imagen del hombre celestial, Cristo. Bueno, ese es el fin por cual las personas son salvas, precisamente. Curiosamente, bueno, este domingo estamos empezando una serie de prédicas y estudios bíblicos sobre la carta a los Hebreos, ¿no? Y lo que dicen los primeros versículos, ¿no? De Hebreos, en versículo 3 dice que Cristo es la fiel imagen, ¿no? De quién es Dios, ¿no? Y precisamente esto es la obra del Espíritu Santo, ¿no? De que nosotros podemos realmente ser conformados a imagen de Cristo. Entonces, la obra es de Dios y la fuente de esta obra nace en Dios, ¿no? Como hemos visto, ¿no? El plan de salvación nace en el corazón y en la mente de Dios, ¿no? Pero con todo este proceso, ¿no? Hablando del fruto del Espíritu y cuando hablamos en general de la santificación, debemos reconocer que nosotros, por haber nacido de nuevo con una nueva naturaleza de Dios, somos responsables para responder a la obra de Dios en nosotros, ¿no? Por eso uno puede tomar a extremo este tema de cual los calvinistas en particular le gustan decir, bueno, es todo de Dios es soberano en nuestra salvación, es correcto, ¿sí? Pero somos equipados o somos capacitados a través de un encuentro con Jesús de poder ahora responder, ¿no? A la obra de Dios en nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, simplemente es importante tener este entendimiento equilibrado acerca de cómo Dios hace la obra, ¿no? Entonces, la pregunta es si nosotros somos responsables por nuestros actos, ¿no? Por lo que hacemos en la vida y cómo respondemos a Dios. Entonces, ¿cómo debemos asumir esta responsabilidad, ¿no? Y bueno, lo que vamos a enfatizar mucho en esta noche, vamos a hablar de una palabra que, bueno, está totalmente en desuso en nuestra cultura, y es la palabra devoción, ¿no? Creo que nadie quisiera reconocer que es devoto de alguien, de otra persona o de alguien de otro concepto, ¿no? Porque el enfoque hoy en día en la cultura es yo, ¿no? Yo estoy el centro, yo soy el dueño total de mi vida, yo decido, es todo según mi criterio, etcétera, ¿no? Pero esto no es, así no se vive la vida cristiana, ¿no? Y la verdad, para poder ir en pos de ser fructífero en nuestras vidas, ¿no? Ser fructífero con esas obras que condicen con el arrepentimiento, ¿no? Entonces, eso requiere que tengamos una actitud singular de tener a Dios, ¿no? Como nuestra meta, ¿no? De amar a Dios, de que Él sea la primera persona en quien pensemos, a quien acudimos, a quien deseamos, ¿no? Estar en su presencia, ¿no? Entonces, lo que realmente nos lleva a experimentar esto, o empezar a ir en pos de experimentar esto, es una experiencia auténtico, ¿no? De realmente un deseo que es real, ¿no? Un deseo simplemente de Dios, ¿no? De vivir en su presencia, de que Él es lo más preciado sobre todos, ¿no? Y toda cosa, ¿no? Por eso, a su vez, si esto va a ser auténtico, entonces tenemos que cultivar es ser disgustados y odiar el pecado, ¿no?
Porque si tenemos una actitud tibio, ¿no? Muy tibio con respecto al pecado, entonces, bueno, o sea, no pueden convivir los dos naturalezas en ese sentido. No podemos decir, bueno, simplemente decir, "Buah, yo no puedo, es como soy", ¿no? Y mucha gente dice, Dios me acepta como soy, como diciendo, bueno, no puedo cambiar y está bien para mí, está bien para Dios, Él entiende, ¿no? Pero es importante este tema de odiar el pecado, de realmente no tener, de perder el deseo de perder el, el amor por las cosas pecaminosas que nos han dominado, ¿sí? Entonces, es muy importante reflexionar sobre esto, porque hasta que no deseamos realmente lo de Dios, entonces va a ser muy difícil perder el deseo por las otras cosas que nos dan placer o que han llenado nuestra vida, ¿sí? Eh, por eso Pablo en Romanos 12:2 dice primero, no se amolden al mundo actual, ¿no? Sino más bien sean renovados por la transformación de su mente, ¿no? Tiene que haber una decisión en nuestra manera de pensar como diciendo, ya no quiero vivir más como, como vivía antes, ¿no? No me llenan, no quiero vivir con esas conductas. Y sí, tener un anhelo sincero, profundo, por la presencia y las cosas de Dios. ¿Okay? Obviamente, esto es una lucha que todos vivimos, ¿no? Este lado de la eternidad, pero es uno en cual debemos estar proactivos, ¿sí? Y con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, bueno, podemos ir conquistando esos deseos carnales, como se suele decir, o pecaminosos, que nos, de alguna manera nos sacan la energía para ir en pos de las cosas de Dios. ¿Ok? No sé si alguien quiere comentar algo o hacer una pregunta. Es un tema importante esto, ¿sí? ¿Ok? Bueno. Entonces, bueno, ¿cómo entonces plasmamos todo esto, ¿no? ¿Cuál es la actitud de vida? Bueno, hay un pasaje en Efesios 4, 22 al 24. Es uno de los 3 versículos que hablan específicamente acerca de la renovación, ¿sí? Este tema de la renovación es algo que nuestros hermanos carismáticos y pentecostales, de alguna manera, algunos piensan que tienen un monopolio sobre estos conceptos, pero el concepto bíblico se refiere más con respecto a la renovación, ir en pos de esa santidad, de ser como Cristo, de reflejar la pureza, la santidad, la gloria de Dios en nuestra vida, ¿sí? Entonces, leyendo, no sé si alguien puede leer los versículos 22 al 24 de Efesios capítulo 4. Yo lo tengo. ¿Me ¿Lo escuchan lees? bien? Sí, te escuchamos perfecto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, precisamente en el contexto del capítulo 4, Pablo está hablando a los efesios de vivir como hijos de luz, ¿sí? Pero para eso hace un contraste al principio, a partir del versículo 17, recordándoles cómo vivían antes, ¿no? Y estos son, es importante entender, como Pablo dice, que el juicio de Dios, ¿no? La ira de Dios va a venir sobre las cosas que antes en cual ellos vivían, ¿no? Esos valores egoístas, pecaminosos, ¿sí? Y por eso
acá tenemos en este versículo sobre la renovación un mandato, ¿no? Tenemos que tener cuidado de pensar, bueno, es todo por gracia, es cierto, somos salvos por gracia, vivimos por gracia también, pero la gracia nos pone a trabajar a nosotros, ¿sí? Así lo dice Pablo en 1 Corintios 15:10, ¿no? Entonces, de alguna manera el Espíritu Santo nos activa, nos pone en acción, ¿no? Con respecto a este tema central, ¿no? De cómo debemos crecer en la gracia, crecer en la santidad, para poder producir el fruto del Espíritu. Y la primera cosa que dice es que debemos quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza, ¿no? Entonces, y esto hace que es muy importante para el creyente, ¿no? En su vida personal con el Señor es someter su vida a una autoexaminación profundo, ¿no? Y bueno, arrepentirse de esas cosas que Dios, mediante su palabra, nos muestra que no condice con nuestra nueva identidad. Sí, Dina, adelante. Un comentario. Sí. Porque aquí también hacemos el paralelismo con respecto al hijo pródigo. La primera reacción, luego de que el padre sale, lo abraza, es inmediatamente cambiarle el ropaje, cambiarle la condición en la cual él llega. Y si hacemos un poquito de memoria con el Génesis, antes esa misma vestidura era para taparnos la vergüenza una vez caídos nosotros en pecado, ¿no? Y ahora el Señor nos trae un nuevo atavío, pero este atavío es justamente la nueva forma, la nueva, ya no es para taparnos a nosotros de lo que nos habíamos dado cuenta en ese mundo en el que habíamos caído de vergüenza, de lo que conlleva el pecado, de la algarroba, como el hijo pródigo, sino que ahora es justamente para una celebración totalmente glorificada. Entonces, por eso es anhelar esa nueva, ese nuevo vestido que en cierta forma lo tenemos ahora y que es un poco el hecho de que se nos limpian los pies, porque cada vez que andamos en el mundo, de una manera u otra, nos seguimos contaminando, pero ya no con esa mente de pecar porque somos pecadores de naturaleza, ¿no? Ese tema también de la transformación de mente que hace Pablo en Romano. Era... Bueno, muy bien, gracias, Dina, muy buen comentario ahí. Ayuda a hacernos sentar. Justamente mientras hablaba Dina, yo pensé, bueno, la verdad, yo no me vendría mal cambiar mi ropa, ¿no? Tengo un saco que es bastante viejo, necesitaría un nuevo traje, necesitaría otra cosa. Y cuando uno tiene nueva ropa, uno se siente nuevo, se siente distinto, se siente muy bien, ¿no? Porque uno se siente como está, wow, está, no sé, se siente renovado, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante justamente este tema de que así como estamos no podemos seguir, necesitamos eh, eh, esta experiencia, como decía Lutero, que la vida cristiana es una vida de continuo arrepentimiento, ¿sí? Pero el versículo 23 es cortito, es muy puntual, es clave, ¿no? Es clave, ¿sí? Porque dice ser renovados y ser renovados en la actitud de su mente, ¿sí? Hay algo acá que merece que nos detengamos un poco a pensar en esto, ¿no? Hay mucho énfasis en muchas iglesias de que pensar o usar nuestra inteligencia o ser estudiosos es medio como pecaminoso, es una actitud pecaminosa, ¿no? Pero Dios nos creó como seres racionales, precisamente es parte de ser creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no?
Y bueno, esto tiene un efecto muy negativo, ¿no? Para el crecimiento de la iglesia y de los creyentes, ¿no? Porque si no están dispuestos a pensar, si no están dispuestos a reflexionar sobre la palabra de Dios y su significado y cómo debería cambiarnos, entonces nunca vamos a poder progresar, ¿sí? Incluso algunos puede escuchar ejemplos de cómo pastores activamente desalienten, ¿no?, a los jóvenes que estudien, ¿no?, en particular que estudien para desarrollarse, ¿no? Y es por pensar y es por usar nuestra mente que nosotros también cambiamos y podemos vivir una experiencia de renovación. Por eso siempre es importante de que nuestra transformación depende de tres cosas: de nuestra transformación de nuestra mente, corazón y voluntad, los tres juntos, no uno a diferencia de otros, sino los tres conjuntamente, ¿sí? Y nuestra manera de pensar cuando vivimos una transformación también es acompañado por una convicción en nuestro corazón de que algo está mal, que esto debe cambiar, y empezar a anhelar y anhelamos definitivamente lo que Dios por su palabra nos propone, ¿no? O nos manda vivir, ¿sí? Porque ahora se convierte en nuestro anhelo, ¿sí? Y cuando nosotros pensamos y llegamos a una postura, una decisión tomada, bueno, eso hace que el resto de ese proceso se hace más fácil, ¿no? Porque estamos convencidos que necesitamos una nueva vida, una nueva actitud, una nueva vivencia, ¿no? Una experiencia más profunda de Dios en nuestra vida. Entonces vamos en pos de eso, ¿sí? Y por eso después, una vez que hemos renunciado, como se suele decir, o una vez que hemos tomado la decisión o sentimos que ya no tenemos el deseo de esa vieja manera de actuar, bueno, entonces poner en práctica y hacer la voluntad de Dios es más fácil, ¿no? Y por eso es importante este tema de usar nuestra capacidad para leer, estudiar, profundizar, meditar, ¿no? Sobre la palabra de Dios para poder vivir esta renovación de la mente, ¿no? John Stott escribió un pequeño libro que se llama Creer es también pensar, ¿sí? Entonces, es importante volver a enfatizar esto si tenemos la posibilidad en nuestras iglesias de que usar nuestra mente también es parte de las facultades que Dios nos dio para poder crecer, ¿no? en la gracia, ¿no? Y entonces esto nos lleva a ponernos el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad, ¿no? Bueno, la única manera que vamos a ir en pos de vivir según la nueva naturaleza es porque tenemos un deseo genuino, auténtico, como decíamos antes, de vivir con Dios, de vivir en su presencia, ¿sí? De que Él también inunde nuestra vida, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestra capacidad de tomar decisiones, ¿no? Y anhelos, ¿no? En todo Dios esté enseñoreando y llenando nuestra vida, ¿sí? Y así fuimos creados, ¿no? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, que significó en su momento original que fuimos creados con la capacidad de realmente vivir en una relación significativa y de amor con Dios, ¿no? De, como decía Tim Keller, trabajar como sus socios minoritarios en el desarrollo de sus propósitos en el mundo. Y una de las capacidades, ¿no?, que Dios dio al ser humano era pensar los pensamientos de Dios, conocerlos, entenderlos y por eso ponerlos por obra,
¿sí? Entonces, bueno, fíjense en cuán importante, ¿no? Es este versículo, ¿no? De Efesios 4, ¿no? Porque es un poco más, habla un poco más acerca de cómo debemos vivir esta renovación que nos lleva a glorificar a Dios en nuestras vidas, ¿sí? No sé si hay otro mensaje. Así es, Nairobi publicó Mateo 22:27 que amarás a Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente, ¿sí? ¿Ok? Entonces, bueno, con nuestra mente también amamos y servimos a Dios. Por eso estamos llegando a esta idea de que la meta del fruto es reflejar a Cristo en nosotros, ¿no? Y como ya hemos visto, el fruto del Espíritu, Mateo 5, en Gálatas 5, 22 y 23, está en directo contraste con las obras de la naturaleza pecaminosa, como Pablo hizo recién en Efesios, ¿no? Y bueno, debemos convencernos que este cambio realmente se puede lograr, ¿no? O se puede ser una realidad, porque es importante creer que cuando nosotros creemos en Jesús, el Espíritu Santo desde ese momento mora en nosotros, ¿no? Y la razón por la cual Él mora en nosotros es directamente, es cambiarnos, ¿no? Y por eso hay que tener cuidado con este dicho que Dios me acepta como soy. Sí, Dios nos acepta como somos, nos salva como somos, pero después lo hace con el fin y el propósito de transformarnos. No nos deja así como estamos, ¿no? Tampoco es lícito decir, bueno, yo no puedo, esto me supera, esta tendencia o este deseo que tengo me supera, ¿no? Simplemente si sos hijo de Dios y si realmente amás a Dios, bueno, el Espíritu Santo nos da la fuerza y la capacidad para ir dejando atrás esos deseos, ¿no? Por eso, este es el trabajo del Espíritu Santo, ¿no? Y nos da el poder, ¿no? Para quebrar el poder del pecado, ¿no? Cristo lo quebró, ¿no? Por la cruz, ¿no? Entonces, podemos trabajar en pos de esta transformación y cambio, y es posible, ¿no? Y estoy seguro que todos aquí esta noche, si miramos para atrás, podemos ver en más o menos grado, depende de cuánto tiempo estamos en los caminos del Señor, cómo Dios nos ha salvado, cómo Dios nos ha transformado y todo lo que está haciendo y va a seguir haciendo en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, volvemos a este tema de la devoción a Dios, ¿no? ¿Qué significa tener devoción a Dios o por Dios, ¿no? Bueno, quiero sugerir acá 3 ingredientes, ¿no? Claves, ¿no? Para realmente pensar que esto se puede hacer una realidad en nosotros, ¿no? Primero es vivir con temor de Dios, ¿no? Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Temor, lo que no es vivir con miedo de Dios, ¿no? O tenerle temor en ese sentido. Es una contradicción al pensar que Dios ha derramado su amor por nosotros en Cristo Jesús, nos ha librado de las consecuencias del pecado. Pero por otra parte, dice Proverbios 1:7 que el temor del Señor es el principio del conocimiento, ¿sí? O de la sabiduría, como dice otras versiones, ¿sí? Y esto es clave, ¿no? De que cuando hablamos de tener temor de Dios, estamos pensando en tener una actitud de reverencia ante Dios, o ponerlo en términos más modernos, es tomarlo a Dios en serio, ¿sí? Tomar nuestra vida con Dios en el Señor, a Él, y nuestra responsabilidad de vivir con Él y para Él en serio, ¿sí? Entonces, significa no tomar o poder vivir
a la ligera, ¿no? Como si, bueno, viste, Dios es amor y ya está, ¿no? La verdad que quiero enfatizar esto en esta noche con respecto a nuestra responsabilidad. Tenemos que ser proactivos nosotros en responder a la gracia de Dios y a todo su obra en nosotros por todos los medios que Dios nos ha dado precisamente para conocerlo mejor, para poder obedecerle, para seguir sus mandatos, ¿no? Seguir sus caminos y cumplir esa obra o esa misión que Él nos ha encomendado. Pero en segundo lugar, el temor del Señor también va muy relacionado con amar a Dios, ¿no? En el amor, el verdadero amor, en una relación de personas, lo que siempre va a estar presente es respeto, ¿no? Es respeto, ¿no? Por el otro. Y entonces nosotros conocemos quién es Dios, ¿no? Somos impactados, maravillados por la majestad de Dios, ¿no? Y pensar que este Dios soberano, que está por encima de todo, eterno, justo, santo, purísimo, ¿no? A pesar de nuestro pecado, nuestra rebelión, nos amó, ¿no? Y cómo no podemos amar a Dios, ¿no? Reconociendo su gracia, todo lo que Él hizo por nosotros, como Él derramó todo su amor, su misericordia y sobre nosotros en Cristo Jesús, ¿no? Y es más, derramó todo su ira y juicio de nuestros pecados sobre su Hijo, ¿no? Entonces, amor por Dios, ¿no? Y amar a Dios significa ponerlo por encima de cualquier otro o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, justamente pensando en ese versículo que Nairobi recién compartió de Mateo 22, 37. Es un amor que requiere una entrega total, ¿no? Para Dios, porque así es como Dios nos amó a nosotros, ¿sí? Un matrimonio funciona cuando los dos se dan el 100% el uno al otro, ¿no? Cuando falla el compromiso de una de las partes, bueno, ahí es donde empieza a haber problemas y dificultades en ese matrimonio, ¿sí? Y por último, una de las cosas muy importantes que me parece que quizás debido a la cultura en cual vivimos, de centrarnos en nosotros, en nuestras necesidades percibidas, como se suele decir, hace que realmente no vemos siempre o no sentimos necesariamente siempre esa necesidad profunda de que necesitamos inexorablemente vivir y nutrirnos de Dios, tener sed y hambre, ¿no? de justicia de Dios, ¿no? Por eso el Salmo 42 y el Salmo 43, que en realidad fueron escritos como un solo salmo, dice, ¿no? Cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de mi vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? ¿No? Entonces, este deseo ardiente, este deseo para saciarnos de Dios, también es absolutamente indispensable e importantísimo si realmente queremos que Dios sea el centro de nuestra vida, ¿sí? Y que podemos realmente ir en pos de una renovación profunda que nos lleve a producir, ¿no? O a vivir este fruto, ¿no? Y leemos en Juan 15:8 que cuando producimos el fruto, así es como glorificamos a Dios, ¿sí? Ok, entonces, bueno, este tema de la devoción a Dios es clave, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué significa realmente? ¿Cómo realmente podemos ir experimentando el fruto del Espíritu? Estamos hablando en términos generales todavía. Bueno, vivir en la presencia de Dios, ¿no?
Tenemos un lema en la teología reformada que es corandeo, que significa precisamente eso, vivir ante la presencia de Dios. Y esto fue el fin por cual Dios nos creó, para vivir ante su presencia, ¿no? Notemos que en Génesis 3, cuando Adán y Eva habían pecado, se escondieron, ¿no? Y escucharon la voz, escucharon a Dios caminando, ¿no? En el jardín. O sea, así era la intención de la creación, que viviéramos en la presencia de Dios, ¿no? Y bueno, esto también es un gran desafío para nosotros, porque el pecado hace que perdamos este deseo por la presencia de Dios, ¿no? Y por eso es tan importante hacernos la pregunta, ¿tenemos este deseo? ¿Tenemos esta meta realmente? Por eso Dios le dice cuando afirma o ratifica su pacto con Abraham, le dice en Génesis 17:1, viví en mi presencia y seas intachable, ¿sí? Viví en mi presencia y seas intachable, ¿no? Bueno, esta es la única manera que realmente podemos experimentar el gozo, ¿no? Del Señor, de vivir en su presencia, de caminar con Él en todo momento. Bueno, esto fue el propósito por el cual fuimos creados. Y Pablo reafirma precisamente este concepto en Efesios 1:4, cuando dice que Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. ¿Con qué fin? Para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. ¿Sí? ¿Ok? Y por eso lo que dice Amós, el profeta Amós, no sé si alguien lo puede buscar, 3:3, ¿no? Acá Dios está... eh, es interesante como muchas veces Dios se acerca a su pueblo y razona con ellos, ¿no? En vez de decirles, hace esto, te trata de razonar con ellos, a ver si ellos entienden, ¿no? A dónde va. ¿Y qué dice Amós 3:3? ¿Lo leo, pastor? Por favor. Dice, ¿andarán juntos sin estar de acuerdo? Claro, esa es la proposición de Dios al pueblo. Realmente dos personas pueden caminar juntos, y caminar en el sentido bíblico tiene esta idea de vivir en intimidad, ¿sí? Juntos. ¿Podemos realmente tener intimidad con Dios si no estamos de acuerdo con Él? ¿Sí? Ese es el gran desafío. Bueno, alguien, acá hay una pregunta. Alguien Y levantó la María Esther mano. levantó la mano. María Esther, adelante. No, no era una pregunta, era que había encontrado Mostra. Ah, muy bien, bueno, gracias, gracias. Bien, bueno, entonces, bueno, estas son cosas tan importantes que debemos tomar cada día para reflexionar acerca de cómo estamos realmente deseando vivir ante la presencia de Dios, ¿no? Y no nos olvidemos que el propósito de la creación de Adán era precisamente buscar tener comunión con Cristo. No nos olvidemos, Cristo es Dios, siempre existió, estaba ahí, ¿no? En el principio. Y esto es lo que dice 1 Corintios 1:9, que fuimos creados para tener comunión con Jesucristo. Ese es el fin último por el cual fuimos creados, para tener comunión con Él. Y eso significa una relación exclusiva con Dios, con Cristo, ¿tá? Bueno, todo esto lo hemos dado como un preámbulo al tema del fruto del Espíritu, porque si no, si hubiéramos obviado esta primera parte, y bueno, lo que viene podría ser algo un poco mecánico, ¿sí? Pero es importante entender realmente cómo Dios nos llama, ¿no? a tener esta actitud de profundidad, de una comunión profunda, de amor, de devoción por Dios, ¿no? Porque esto es lo que en realidad es clave si vamos a conocer estos 9 ingredientes del fruto. Bueno, el pastor Tim Keller, en un estudio sobre el libro de Gálatas, ha hecho esta interesante análisis del fruto, ¿no? De estos 9 ingredientes. Y bueno, habla de estos primeros 3 como
acerca de la actitud con cual debemos vivir ante Dios, ¿no? El amor ágape, ¿no? Hay varias palabras en el griego para el amor, y quizás la más importante es ágape, ¿no? Habla de este amor sacrificial, es el amor que Jesús mostró tener por nosotros cuando Él dio su vida en la cruz por nosotros, ¿no? Entonces, significa servir a una persona por su bien y por su valor intrínseco, ¿no? Lo hacemos porque amamos a Dios. Así es como servimos a las personas, ¿no? Y chara, que el gozo es precisamente entender que nos deleitamos en Dios por quién es, como dice John Stott, y lo que a Él ha hecho. Pero primero nos deleitamos en Dios, lo adoramos por quién es, ¿sí? Sus atributos, ¿no? Y bueno, es muy importante esto porque nuevamente lo que sucede, estamos animados a dar gracias a Dios porque nos dio tal bendición y nos hizo tal cosa, nos preservó de tal cosa, y todo eso está bárbaro. Pero realmente el verdadero creyente se deleita en Dios por quién es, porque tener a Dios, como dijo Asaf en el Salmo 73, versículo 25, si tengo al Señor, tengo todo, ¿sí? ¿Cuál fue el tema de Asaf en ese salmo? Es muy interesante, ¿no? Se ha escrito un libro sobre ese salmo que se llama La fe a la prueba, ¿sí? Es un libro del doctor Martin Lloyd Jones, que tradujo mi madre, ¿no? Hace muchos años atrás, del inglés al castellano. ¿Y cuál es la historia de Asaf? Bueno, él empieza muy amargado en ese salmo, quejándose de que los poderosos, los ricos hacen lo que quieren, no tienen ningún problema, todo así. Entonces, Asaf llega a la conclusión que muchos creyentes llegan cuando ven que las cosas no les salen bien en la vida, y es ¿para qué? ¿Para qué me mantengo puro? ¿Para qué me mantengo cerca de Dios? No tiene sentido esto, ¿no? Y así está resonando. Pero después, en el versículo 17, cambia completamente el tono del Salmo, porque era queja tras queja tras queja de Asaf, ¿no? Mirando solamente lo que él veía a nivel horizontal, ¿no? Lo que pasa en la vida, que no hay justicia, hay mucha impunidad. Y el versículo 16 dice, cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable, ¿sí? Y algunas veces nosotros cargamos con cosas, con problemas de otros, ¿sí? Cuando en realidad no, eso no es lo que debemos hacer, ¿no? Y el versículo 17 después dice, hasta que entré en el santuario de Dios, ahí comprendí cuál será el destino de los malvados, ¿no? Y a pesar de ese versículo, hasta terminar, cambia la actitud, ¿no? Empieza Asaf totalmente amargado, ¿no? Enojado con Dios, enojado con la vida, ¿viste? Quejoso de absolutamente todo, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y cuando empieza a ver todo, esa misma situación que no había cambiado, pero lo ve desde el punto de vista de Dios, ahí cambia su actitud hacia Dios, y después incluso dice, por mi necedad, versículo 22, e ignorancia me porté contigo como una bestia, ¿no? Y eso es lo que nos pasa muchas veces, nos damos cuenta que somos una bestia, como nos dirigimos a Dios y pensamos acerca de Dios porque Él nos arregló tal cosa, tal situación, ¿sí? Y después empieza su corazón es ablandado, ¿no? Al pensar en Dios, ¿no? En Dios, no lo que Dios va a hacer por él, ¿no? Sino que en Dios mismo. Entonces concluye en el versículo 25, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Y si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra, ¿no? Y sigue, ¿no? Y bueno, esto es precisamente así como nosotros podemos, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, vivir con gozo, ¿no? Que el gozo, ¿no?, del Señor es nuestra fortaleza, así lo dice Nehemías, ¿sí? Entonces, qué importante es cultivar, ¿no?, esta
esta costumbre de deleitarnos en Dios, ¿no? Y después está la palabra Irene, que significa paz, ¿no? Y eso significa vivir con esta confianza y descansar en la sabiduría y soberanía de Dios y no en lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Y esto es lo que nos mantiene fuertes, ¿no? Fuertes ante Dios y fuertes ante las personas. Por eso, para profundizar un poco más, significa el amor ágape, sacrificar sus intereses por el bien de otro, ¿no? Reconocimiento agradecido de Dios y de su salvación, y la paz, confianza y la sabiduría en el control de Dios para su vida, ¿no? Y los siguientes, el segundo grupo de 3 cualidades, ¿no? Macratumia, paciencia, crestoes, gentileza, amabilidad, benignidad, y agotusune, bondad, integridad. Bueno, estas son las actitudes que debemos tener hacia otras personas, ¿no? Y esto habla acerca de la paciencia, ¿no? De poder enfrentar los problemas sin explotar o lanzar ataques, ¿no? Y cuántas veces vemos, ¿no? En nuestra sociedad, por lo menos acá en Argentina, lamentablemente, que la gente se enoja muy fácilmente, ¿no? Se discute y llega realmente a decir cosas muy fuertes, ¿no? Sin pensar, agredir a personas verbalmente y, bueno, físicamente también, ¿no? Pero bueno, la paciencia es lo que es esa fortaleza para vivir una situación a pesar de que no está quizás saliendo como nosotros pensamos que debería salir, y bueno, tener esa vista más larga de la situación, sabiendo y confiando en la gracia de Dios para ayudarnos a soportar lo que tenemos que vivir, ¿no? Y esta gentileza, ¿no? Y amabilidad, benignidad, es la capacidad de servir a otros en cosas prácticas, ¿no? Me he encontrado muchas situaciones, recuerdo cuando estaba trabajando en el transporte aéreo, ¿no? En esa industria, que bueno, yo estaba en una situación donde tenía que cotizar tarifas y algunas veces los agentes me presionaban para abaratar la tarifa, porque si no me iban a perder la cuenta, bla, 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 etc. Y bueno, algunos se enojaban, ¿no? Y bueno, no respondiendo con la misma actitud de enojo, sino con amabilidad y gentileza, y bueno, hizo que ellos se calmaran y pudieran después llevar la situación de otra manera, ¿no? Pero bueno, estas son las cosas que son importantes para nosotros cuando tratamos con otros, ¿sí? Después, bondad y integridad, que significa ser la misma persona en cada situación, ¿no? En vez de vender nuestra identidad, ser impostor o hipócrita, ¿no? Y bueno, todo esto solo podemos hacerlo si nuestra vida está arraigado realmente en la gracia de Dios, ¿no? Y realmente en Cristo. Por eso la paciencia también significa sufrir sin resentimiento ni venganza. Su opuesto es la irritabilidad, y su falsificación es la pereza, la apatía, la indiferencia, ¿sí? Y la bondad significa ser generoso con el tiempo, el dinero, los talentos, y su opuesta frialdad y ser tacaño, ¿no? Y la falsificación de la bondad sería las buenas obras hechas para conseguir un beneficio propio, ¿no? Y por último, santidad, integridad, ser genuino, ser el mismo en público y en privado, el mismo con unos y con otros. Su opuesto es la hipocresía, su falsificación es la franqueza insensible. Bien, entonces, bueno, me parece que esto es bueno, este ejercicio para ver, ¿no? Quizás dónde tenemos que seguir creciendo, ¿no? Bueno, pistis es la palabra para fe en el griego, perdón,
Y ahí estas son las actitudes internas que nosotros debemos tener para poder realmente cumplir con este proceso de vivir el fruto del Espíritu, ¿no? Y aquí habla acerca de esta fe en términos de fidelidad o lealtad, valor, ¿no? Ser confiables, ¿no? Y fiel a nuestra palabra cuando decimos algo. Y humildad y mansedumbre, no tener memoria personal. ¿Qué queremos decir con esto? Y bueno, hay personas que quizás no lo han hecho mal, han hecho mal, pero bueno, podemos tratar con ellos como si nada hubiera pasado, los perdonamos y podemos seguir tratándolos con amor, ¿sí? Y egrateia, dominio propio, templanza, ¿no? La habilidad de dedicarse a lo importante antes de lo urgente, en vez de ser impulsado o desenfrenado, ¿no? Entonces, la fidelidad, bueno, se trata de ser fiable, cumplir los compromisos, ¿no? Qué importante esto, ¿no? Eh, eh, Qué importante que podamos cumplir nuestros compromisos ante Dios y también con otros, ¿no? Su opuesto es la irresponsabilidad y su falsificación es la falta de entusiasmo, ¿no? Y amabilidad, no olvidarse de sí mismo, o sea, no ponerse en primer lugar, sino que su opuesto es el orgullo, sentimiento de superioridad, y su falsificación es en la timidez y la vergüenza, sentimientos de inferioridad, ¿no? Y bueno, por último, la templanza, dominio propio, ser capaz de elegir lo importante antes lo urgente, movido por el deseo de agradar a Dios, ¿no? Su opuesto es un espíritu descontrolado, su falsificación es el poder de la voluntad por medio del orgullo, ¿sí? Entonces, bueno, me parece que esto es muy desafiante para ver estos 9 ingredientes, ¿no? Del fruto del Espíritu que nos ayudan a desarrollar el carácter de Cristo en nosotros, ¿no? Precisamente un proyecto que tenemos próximamente es ofrecer un estudio bíblico para los que quieren sobre el libro de Gálatas. Así que, bueno, si alguien después tiene interés, por favor escríbenme o por el chat o por el WhatsApp, ¿no? En lo personal, y será un placer poder tenerlos en ese estudio, ¿no? Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta, un comentario después de haber tratado esta sección del fruto. ¿O quiere agregar algo que les parece importante? Ok. Bueno, ya estamos llegando al final, ¿no? Perdón, yo pastor, lo que pasa es que no se Sí. ve la mano con el fondo que tengo. Perdón. ¿Qué tal? Bueno, decime qué querés compartir. Sí, no, yo algo con respecto a lo que dijo durante la exposición en cuanto al estudio de la palabra, lo necesario que es y que muchas veces en las iglesias se desalienta incluso. Porque creo que esto de renovar nuestra mente es en función a lo que muchas veces traemos por crianza, por nuestro propio desarrollo, ¿no? En mi caso, yo no nací en una familia cristiana, me convertí muchos años después. Entonces uno viene con otra educación, con otra formación, con cosas del mundo. Entonces creo que la palabra es muy importante estudiarla porque eso se convierte en nuestro nuevo parámetro, nuestras nuevas normas de vida. Y de ahí la importancia de estudiarla en profundidad y no interpretar lo que dice el texto bíblico como me parece, porque si no estamos haciendo una teología propia y vivimos de acuerdo a eso que interpretamos. Y por eso yo en lo personal lamento mucho que en las iglesias se trabaje en términos generales, no digo todas, solamente funciona la predicación y que no haya una escuela, una formación profunda, porque es mucho más allá de lo que se puede decir en una predicación.
Eso es todo, pastor. Bueno. Entonces puedes recomendar todos los cursos de Nueva Humanidad. Sí, pastor, sí. Yo estoy totalmente a favor del estudio y del estudio profundo y serio de la palabra de Dios, por lo que le digo, porque si no, cada uno interpreta el texto como le parece, Mm, y muchas veces eso se comienza a difundir dentro del mismo seno de la iglesia, y estamos viviendo de acuerdo a lo que nos parece, pero que no es lo que el texto bíblico dice. mm, Entonces, sí ordenamos nuestras vidas mucho, pero muchas veces muy alejados de lo que pudo haber sido la intención de Dios. El pastor mm, Samuel Pérez Millos, él habla de Juan 1:1, mm. dice que, eh, dice, ¿cómo es que dice? Ayúdenme un poquito que se me fue de la cabeza. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y Ujú, entonces dice que en realidad la palabra es la palabra, y que todos nos expresamos y decimos cosas a través de palabras, ujú. y justamente Jesucristo es quien expresa la mente del Padre Claro. y queda reflejado en la Biblia. De ahí la importancia del texto bíblico, que tiene que ser fiel, y fiel también en la interpretación que se hace, en la exégesis que se hace de cada pasaje. Porque si no, vuelvo a repetir, tenemos la mejor intención, pero vivimos conforme a lo que me parece que puede decir la Biblia. Sí, y es cierto, sí, hay mucho mal manejo de la Biblia hoy en día, ¿no? Por falta de conocimiento de esta disciplina, ¿no? Del exégesis y la interpretación, ¿no? La hermenéutica tan importante, ¿no? Así que, bueno, gracias por eso, Ángel. Eh, bueno, no sé si alguien más tenía un comentario, una pregunta sobre lo que vimos del fruto. ¿Sí? Bueno, estamos Sí, en... pastor. Alguien quería... Sí, Adelaida, ¿qué tal? El día, perdón, el día, el- sí. ujú. Sí, Sí. es más que todo un comentario. En la iglesia donde yo asisto, los días lunes, nosotros tenemos un discipulado. Ujú, Es lo que estaba comentando el hermano. Gracias a Dios allí todos los lunes, media hora te explican la palabra detalladamente. Y justamente este lunes, la hermana nos estaba comentando que ella tiene 16 años asistiendo a la iglesia, congregándose y todo. Y sin embargo, o sea, ella nos dijo, nos dio ese testimonio resaltando la importancia de estar constantemente estudiando, estar constantemente, no, o sea, no apartarnos de lo que es el estudio, la palabra, el conectarnos con Dios, porque casualmente el día de las elecciones ella dice que se quebró tanto que se enfermó, se asustó, estaba toda desesperada y nos dijo, imagínense, yo que tengo años acá, caí en eso y cuando hicieron la reunión de discipulado de los líderes, yo sentí, cuando el pastor habló con nosotros, yo sentí que me cayeron a correazo porque casi que me regañaron. O sea, no puedes apartarte de Dios, o sea, tienes que mantener la fe, no puedes quebrarte así por cuestiones del mundo, porque la política es del mundo. Entonces, o sea, no vale la pena. Ella nos los dijo como un testimonio para que nosotros veamos la importancia de mantenernos pues en lo que es el estudio, la conexión con Dios, y no dejarnos arrastrar por las situaciones que pasen en el mundo, pues en el país, etcétera. mm, Eso era lo que muy quería bien, comentar. muy bien, gracias, ella. Dina. Ah, yo quería comentarle lo siguiente. El fruto está como un artículo en singular. Entonces, cada uno de, como usted dice, de esos ingredientes, de esas cualidades, de esos atributos, no es que van a estar independientes, aislados. O sea, o funcionan todos o no funciona ninguno.
Y ese es justamente el trabajo que está haciendo el Espíritu en nuestras vidas en este tiempo que estamos en ese peregrinar de santificación. Mientras que a veces nos consideramos que somos muy buenos en el gozo, somos muy reactivos y no nos dominamos, no tenemos control propio. Entonces, esa disparidad, el Espíritu la está trabajando y la está llevando a un momento en que seamos totalmente ecuánimes. Entonces, cuando a veces en alguna de esas 9 se inclina mucho la balanza hacia un lado, es un desequilibrio total que afecta inmediatamente a los otros ingredientes y es un descalabro para nuestras vidas. Entonces, como dice el hermano y lo corroboraba la otra hermana, o sea, es importante el estudio de la palabra, el buscar en devoción al Señor, porque realmente es su carácter y es lo que nosotros estamos anhelando ser igual a Cristo, su imagen y semejanza. Y mientras que el alfarero nos está dando a nosotros esa forma, es justamente ir puliendo cada una de esas características para el día que estemos completamente glorificados. Era eso, pastor. Amén. Gracias, Dina. Muy bien. Bueno, gracias, Elie, también por lo que compartiste. Bueno, como dije, ya venimos terminando. Y un poco lo que dijo Dina se ven estas características, ¿no? Del fruto, ¿no? El crecimiento del cristiano es gradual, ¿no? Dios toma toda una vida para trabajar en nosotros, ¿sí? Él toma su tiempo. Y porque nosotros no podemos con todo, todo lo que necesitamos vivirlo de una, ¿no? Es imposible. Entonces Dios trabaja pacientemente con nosotros, ¿no? Y como vimos cuando trabajamos las bendiciones del nuevo pacto o el orden de salvación, la perseverancia es clave para el creyente, ¿no? Tener esta perseverancia de seguir, a pesar de que algunas veces no vemos señales de cambio, de grandes logros o lo que sea, pero bueno, el Espíritu sigue trabajando en nosotros, sigue trabajando profundamente para que nosotros en el tiempo demos a luz ese cambio, ¿no? La manifestación de cada vez más de quién es Cristo, ¿no? Y en un segundo lugar, es inevitable, ¿no? ¿Qué decimos? ¿Por qué decimos esto? Porque el que realmente es hijo de Dios, bueno, Dios lo va a santificar, ¿no? Eso es su voluntad, así lo dice, creo que es 1 Tesalonicenses 4, que nuestra santificación es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, bueno, sabemos que, como decía Calvino, ¿no? Respondiendo a la Iglesia Católica en contra de la enseñanza de la justificación por la fe, porque ellos decían, bueno, pero si vos decís que es por la fe nomás, entonces después la gente va a vivir cualquier cosa, van a ser inmorales porque saben que son salvos. A cual Calvino dijo, no, porque el que Dios justifica, después Dios santifica. ¿Sí? Entonces, y sí, esta es la voluntad de Dios y va trabajando el Espíritu Santo con esta meta, ¿no? De cambiarnos. Y como dije ya varias veces esta noche, si pudiéramos tomar un momento de mirar para atrás desde el momento en que conocimos al Salvador, podemos ver, ¿no? Ese progreso, ese cambio, ¿no? Cada vez más a imagen de Cristo. Y evidentemente, incluso cuando estamos lidiando con personas que no cambian después de tratar con ellos, de hablar con ellos, de acompañarlos, de enseñarlos, de estimularlos, ¿no? Si no hay cambios, uno tiene que dudar si realmente entendieron el Evangelio, ¿no? Porque todo esto empieza con un trabajo profundo, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Esa nuevo nacimiento, esa regeneración, que es una obra profunda del Espíritu Santo en nosotros, que nos cambia y nos da una nueva naturaleza, ¿sí? Y bueno, el último punto es precisamente lo que estaba mencionando Dina, ¿no? Que
nosotros no elegimos, bueno, voy a ser más amoroso, pero bueno, ni loco voy a trabajar mi paciencia, ¿no? O otros, ¿no? Es todo un conjunto, es un todo, ¿no? Y esto es lo que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, ¿no? Que todo vaya siendo parte, esos nuevos ingredientes, cada vez más parte de nuestra identidad y el reflejo de cómo vivimos, ¿no? En el mundo. Bien. Bueno, la última. ¿Quién me puede leer, por favor, esta diapositiva? Y con esto terminamos. Alguien que no participó hasta ahora. Edith. Bueno, qué raro, Edith, que no participó hasta ahora. Muy atenta estoy. Muy bien. Quizás quisiera decir unas cuantas cosas, pero bueno, a veces no me es fácil. Pero sí, creo que hay una revolución interna que provoca esto y bueno, creo que mirarse a uno mismo también es lo más importante. Bueno, conclusiones sobre el fruto del Espíritu. El hombre justificado produce una verdadera santidad porque tiene el Espíritu Santo. La justificación siempre es seguido por la santificación, y la santificación es por el Espíritu y no por la ley. El Espíritu es el don de Dios al creyente sobre la base de los méritos de Cristo. Por la obra del Espíritu Santo en el corazón, el creyente es hecho santo, lo cual demuestra que el fruto del Espíritu produce. El fruto del Espíritu, el singular, denota que el fruto del Espíritu es un todo indivisible, que se posee en distintos grados por cada creyente. Gracias, gracias. Bueno, muy bien. Llegamos hoy. Espero que haya sido de bendición. No sé si alguien tiene un comentario, una pregunta, o alguien quiere ver cómo le impactó esta charla hoy. Ya que tengo el micrófono abierto, a lo mejor lo que a mí me deja esta clase tan importante, ¿no? Para tenerla siempre en cuenta. Porque si bien la palabra es lo que en realidad hoy tuvimos este crecimiento y poder verlo en el día a día, ¿no? En nuestra conducta, y también nos permite ver con nuestra familia, en nuestro espíritu, en este proceso, en nuestra iglesia, cuántas actitudes vemos, ¿no? En el ser humano que de alguna manera están en este camino de mucha gente, no solamente tengo 5 o 6 años en la iglesia, pero nunca con este estudio en profundidad de la palabra, ¿no? Por el cuidado a mi madre y todo lo demás, pero yo observo también y le pido a Dios que también me haga ver qué soy para el otro, ¿no? De qué manera me estoy dando, si bien estamos en este crecimiento de la palabra que nos enseña en el día a día, ¿no? Cómo debemos darnos también hacia el otro, nuestro prójimo, ser fieles fundamentalmente a Dios, a nuestro Padre, honrarlo en nuestra conducta, en nuestro permitir que nos genere un nuevo ser en nosotros, ¿no? Dejar esa vieja naturaleza y entrar en esta nueva, pero para honrarlo en obediencia, ¿no? Yo creo que ese es un fruto muy importante de lo cual nuestro Padre espera de nosotros. Eh, Permitir eso, ¿no? Dejarnos que Él nos regenere. Muy bien, excelente. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, Nairobis. Sí, una de las cosas que yo veo que me pareció muy, muy interesante es, como usted expuso, perdón, que cada uno bueno, es el fruto, ¿no? Pero cada uno, amor, gozo, paz, todos tienen una falsificación. Y es interesante porque muchas veces, y lo digo por mí, cuando uno hace retrospectiva o piensa en quizás cuál fue la motivación de algún acto y pensar que ese acto fue de humildad, fue bueno, sí, fue un acto altruista.
y en realidad puede ser una falsificación de la humildad. Entonces creo, como dice Edith también, el verse uno, ¿no? Y la evaluación que hay que pedirle al Señor, al Espíritu del Señor, que nos ayude a ver y bueno, seguir creciendo en todo, porque yo creo que, como usted dijo, mientras estemos aquí y lleva toda una vida, el Señor lleva, lo hace de esa forma. Creo que es importante eso, el realmente pedirle al Señor para que nos muestre cuáles son las motivaciones de muchos de nuestros actos y quizá eso también nos lleva a ser más condescendientes con otros, porque cuando lo ves en otros también como que, bueno, creo que lo está haciendo por tal cosa o X, por la actitud de otra persona, ver también que tú mismo tienes actitudes que quizás no son tan buenas, entre comillas. Sí, sí, Eso. muy bien. Excelente, gracias, Nairobi. Am, bueno, hemos llegado al final de hoy, de esta charla. Me parece es importante, tenemos mucho para pensar, trabajar, orar sobre todo esto, ¿no? Y hay una pequeña cosa, ¿no? Que es notable, ¿no? No sé si lo han notado, ¿no? Lo que dice después de decir cuál es el fruto del Espíritu, ¿qué dice Pablo, ¿no? Creo que es el versículo 23 de Gálatas 5. Sería bueno tenerlo presente esto al despedirnos, ¿no? El que produce el Espíritu dice, no hay ley que condene estas cosas. No hay ley que condene estas cosas, ¿no? Esto es la verdadera libertad del Evangelio, ¿sí? La verdadera libertad. Precisamente el capítulo 5 de Gálatas empieza con este texto que dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, mantengámonos firmes y no se someten nuevamente al yugo de la esclavitud, ¿sí? Entonces, en este contexto, y esto es lo que realmente nos da la libertad de vivir y disfrutar de Dios en santidad y realmente gozar de Dios, ¿no? Como dice el Catecismo Menor, y disfrutar de Él por siempre, ¿no? La vida cristiana, cuando se vive, estamos en ese pico alto de comunión con Dios, es un disfrute, ¿sí? Es un disfrute, no es una carga, es un disfrute, ¿sí? Y no hay otra manera de vivir que puede competir o alcanzar el disfrute que podemos tener en Cristo. Amén. Ok. Bueno, excelente. No sé si uno o dos quieren concluir en un tiempo de oración, dando gracias por este tema del fruto y bueno, orando que Dios sigue haciendo su obra en nosotros, ¿sí? Uno o dos, y después, bueno, yo cierro, ¿no? Padre, damos gracias. Adelante, Adelaida. Padre, damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de reunirnos a la distancia, de tomar este tema del fruto del Espíritu Santo, Señor. Te pedimos como cuerpo de Cristo, como iglesia de Cristo aquí en la tierra, que estemos llenos del fruto del Espíritu Santo, Dios,
para poder manifestar a Jesús en la tierra, para poder manifestar la obra del Padre también en la tierra, Dios. Te pedimos que nosotros nos ayude a poder tenerlo, poder darlo a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones, que ellos puedan ver un ejemplo en nosotros como padres, como madres, como líderes, como personas que enseñamos, que instruimos la palabra a través del Espíritu Santo. Padre, yo te pido que nos abra los ojos espirituales, los oídos espirituales, que seas tú, Espíritu Santo, susurrándonos a nuestro oído, que sea cada uno de los frutos manifestándose en cada uno de los hombres y mujeres de Dios en esta tierra, en los diferentes lugares donde estamos en esta hora, Señor. Padre, yo te pido que el Espíritu Santo sea tocándonos, sea llenándonos, sea haciéndonos sensibles, sea expandiendo nuestra fe, sea ayudándonos a involucrarnos en los asuntos del reino de Dios. Padre, yo te pido que nosotros podamos ser humildes, podamos ser sensatos, podamos ser prudentes, podamos llenarnos de tu amor, de tu gozo, de tu paz, de tu mansedumbre, de tu templanza, de tu bondad, contra todo acontecimiento, contra toda mano del enemigo que vivimos en estos tiempos. Yo te pido también que nosotros seamos hijos tuyos, aprovechando bien el tiempo, Dios mío, en los tiempos difíciles, en los tiempos malos que ya estamos viviendo, en los tiempos de persecuciones que nosotros vivimos. Padre, que podamos multiplicarnos, Señor, en las familias, el carácter de Cristo, el amor de Cristo y cada una de las enseñanzas que podemos en estos tiempos aprender, que sea tu Espíritu Santo dándonos el ánimo, el querer como el hacer, Señor, y aprovechar estos tiempos, estas clases que son de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios, por el diseño que pusiste en cada hombre, en cada mujer de estas reuniones, Señor. Gracias por la oportunidad de este maestro, Dios. Yo bendigo a este maestro, yo declaro sabiduría de lo alto sobre él, Señor. Gracias por la paciencia que tiene, gracias por la humildad que tiene por enseñarnos, gracias porque nos está enseñando el amor, gracias porque nos está enseñando a ser mejores cada día, Dios, a parecernos a Jesucristo, Señor. Gracias porque yo puedo compartir con estas personas y escucharles las experiencias, la sabiduría que emana cada uno de ellos, hombres y mujeres en este grupo. Padre, yo bendigo con todo tipo de bendición a estas personas. Yo no las conozco, Espíritu Santo, pero tú sí, Señor. Padre, yo te pido que guarde de toda muerte prematura a cada uno de los familiares de ellos, Señor. Padre, yo sé que en la cruz del Calvario te llevaste toda enfermedad, Señor. Yo cancelo y anulo toda enfermedad que pueda venir sobre nosotros, sobre la familia de ellos, sobre sus ministerios, sobre las iglesias. Yo bendigo a cada pastor de este grupo, yo bendigo a cada líder de este grupo. Yo declaro que la pasión en nosotros, el Espíritu Santo le enciende cada día más y podamos llevar ese mensaje de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Yo te pido, Espíritu Santo, como dice tu palabra, que en aquellos tiempos, cuando seamos perseguidos, tú vas a poner la palabra en nuestra boca y vamos a saber qué decir, vamos a hablar con sabiduría y vamos a poder callar cuando tengamos que callar y hablar cuando tengamos que hablar, Dios. Padre, yo te pido que haya más gentes que se puedan reproducir, así como el profesor Douglas en nosotros y nosotros en otras personas, como el ejemplo de Jesucristo en la tierra, Señor, que nos interesen las cosas del reino y que las cosas de este mundo, que entendamos que son pasajeras y livianas, Señor. Gracias, Dios, por esta noche, porque yo sé que cada palabra de sabiduría queda en mi corazón, Señor. Yo te pido dar fruto, Dios mío, en la iglesia de Jesucristo en mi país, Señor. Gracias por la hermana República de Venezuela, gracias por Argentina, gracias por España, gracias por Inglaterra, cada uno de los países que están aquí representados, México y mi amada Nicaragua, Dios. Gracias porque tú nos permites con un propósito conocernos y conocer las experiencias de ellos, Señor. Yo bendigo sus vidas y yo declaro que Jesús es el centro de la iglesia de ellos, la iglesia de Jesucristo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que hay un plan, un propósito en el cual usted permite que recibamos este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, mi Dios, gracias. Amén. Amén. Padre amado, gracias por Jesús, gracias por la cruz. Gracias
Señor, porque Él entregó su vida, tomó nuestro lugar, sufrió nuestra condena, nuestra culpa, Señor, para librarnos del dominio del pecado, librarnos del poder del maligno, Señor, y de trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz, Señor. Y gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, quien trabaja incansablemente en nosotros para transformarnos, para que nuestras vidas cada vez más brillen, Señor, en la oscuridad, para que realmente las personas allegadas a nosotros puedan ver a Jesús en nosotros, Señor, puedan ser atraídos a Él, Señor. Te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu derramar tu gracia y tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Pero pedimos, Señor, que sigas obrando en nosotros y a través de nosotros, Señor. Queremos ser tus amigos, Señor. Queremos ser tus siervos, Señor. Queremos realmente bendecirte y honrarte, Señor, y darte toda la gloria por todo lo que hacemos y todo lo que decimos y sentimos, Señor. Te damos gracias, te doy gracias, Señor, por este grupo. Gracias por estos hermanos que han dado este tiempo para conocerte mejor. Y por los que no se pudieron conectar, Señor, bueno, que pueden ser bendecidos por la grabación cuando lo escuchan y que sea para edificación y para que podamos seguir profundizando nuestro conocimiento y sobre todo nuestro amor por ti, Señor. Que podemos realmente cultivar esa devoción, Señor, a ti, Señor, porque solo tú es el que mereces todo nuestro corazón y todos nuestros afectos y toda nuestra voluntad. Y, Señor, todo lo que somos te lo entregamos a ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, muy bien. ¿Cómo sigue, Dina? ¿Cuál era la idea de que la semana que viene era sobre los dones y bautismo del Espíritu Santo y la última sesión, cuál iba a ser? Iba a ser Podemos una... hacer, ¿ah? Dale, perdón. No, podemos hacer un recuento y quizás alguna actividad grupal con respecto a nuestras experiencias y el enfoque que tenemos de lo que es una experiencia del Espíritu Santo y lo que no pudiéramos considerar que es una experiencia del Espíritu Santo, una falsificación de la misma. Ok, Buscar un poco ese discernimiento. bien, ok. Excelente. Bueno, entonces la semana que viene vamos a ver estos temas importantes. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Llenura del Espíritu Santo, los dones. Y bueno, ¿qué podemos ver desde la palabra de Dios de cómo pueden... el lugar que debe tomar en nuestras vidas y cómo podemos buscar nuestro don, nuestro servicio para Dios, ¿sí? Así que, bueno, hermanos, como siempre, muy, muy contentos de verlos cada viernes. Cuando termine este curso lo voy a extrañar, voy a tener que armar otro curso. Te seguimos, profe, te Sí, seguimos. sí. Ay, ay, ay. No, 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 a mí no. Pero bueno, así que hasta el viernes que viene a las 20:30 horas de Buenos Aires, ¿sí? Así que Dios los bendiga, buen fin de semana para Amén. todos. Amén. Gracias. Bye bye. Un abrazo Descansen. a El Señor les todos. bendiga. Feliz fin de semana.